Bien, estimados estudiantes de estrategia gerencial, continúo con la explicación relacionada con el método Migma. Como les decía en el anterior video, ustedes tienen que calificar en una escala. Esa escala aparece también en el mismo software cuando ustedes lo descargan. Y la idea es que ustedes califiquen correctamente el grado de relación de cada una de las 15 variables versus las mismas 15 variables. Les reitero que ustedes deben calificar fila por fila. ¿Qué es fila por fila? Variable por variable, es decir, grado de influencia que ejerce esta variable con respecto a esta y así sucesivamente, ¿cierto? Haciéndolo fila por fila. Este es un ejemplo de una matriz tal y como sale exportada del software Micmac. Importante que ustedes en el momento de trabajar el software tengan versiones ojalá licenciadas de Word y de Excel. ¿Por qué? Porque hay un asistente para exportar la matriz a Word, que es el formato en el que ustedes deben presentar ahora el segundo avance, sobre todo lo que tiene que ver con Micmac, y a ustedes les va a aparecer este formatito así, tal y como se presenta en este esquema. Y noten ustedes que aquí están relacionadas todas las variables versus las mismas variables. Nótese también que aquí van las siglas. Por eso es tan importante lo que yo les recomendé en el anterior video, que ustedes utilicen siglas que ojalá entiendan. Porque los análisis de aquí en adelante van a basarse en estas siglas. Entonces, fíjense ustedes que esta matriz, observen, el primer criterio es que todo tiene que ir ceros en diagonal. ¿Por qué ceros en diagonal? Porque yo no puedo ejercer influencia sobre la misma variable. Por ende, va a quedar siempre en ceros. Y están las escalas de calificación. Nótense ustedes que aquí hay un 1, aquí hay una P mayúscula, hay un 2 y hay un 3. ¿Quién fija las calificaciones? Ustedes mismos, de acuerdo con el conocimiento que tengan de la organización y que por ende pues la han venido trabajando desde diagnóstico. Ustedes son los que dan el criterio para evaluar estas matrices. Bien, después de calificar la matriz, a ustedes les va a generar o les va a exportar y automáticamente ustedes lo tienen que hacer. Hay un link en el Micmac que se llama Direct Map o mapa directo, ¿cierto? Y ahí les va a aparecer un mapa de influencias y dependencias resultante de las calificaciones que ustedes dieron en la matriz Micmac. Y en esta se van a encontrar 5 regiones. Esas 5 regiones implican un análisis de parte de ustedes. No solamente que decir variables de poder son estas y estas, no, también tienen que explicar qué impacto tienen esas variables para la organización. Entonces hablamos de 5 regiones. La primera es las variables de entrada o poder, son las del primer cuadrante. Son aquellas que tienen alta influencia y baja dependencia. La segunda región son las variables de enlace o conflicto, que son las variables de alta influencia y alta dependencia. Están en el segundo cuadrante. La tercera región son las variables de dependencia. ¿Cuáles son estas? Aquellas que son de alta dependencia, baja influencia. También estas variables se les denomina de salida. Están las variables excluidas o de indiferencia, que son variables que están en la cuarta región, que son de baja influencia y baja dependencia, o sea, ambas son bajas. Y tenemos las variables de pelotón. Las variables de pelotón son aquellas que se ubican sobre la mitad. Es decir, después de calificar la matriz Micmac, aquellas que se ubican sobre la línea, sobre la mitad o las que tienden a la media son denominadas variables de pelotón. Es decir, que en algunos casos no se puede establecer si es de alta o baja influencia o alta o baja dependencia. O sea, las que están en la zona de la mitad o las que tienden a la mitad, a esas las vamos a categorizar como variables de pelotón. Aquí está un esquema, ¿cierto? Observen, motricidad es lo mismo que influencia. Siempre en el plano esta variable va a estar, o esta dimensión va a estar siempre en el eje Y en X va a estar dependencia siempre. Y aquí están las 5 regiones que les acabo de mencionar. Variables de poder, las variables de conflicto, las variables de dependencia, las variables de indiferencia y las variables de pelotón, que son las que tienden a estar sobre la media.
Listo, aquí observen ustedes, este es el plano resultante que aparece de Migma. La idea es que ustedes hagan la interpretación respectiva. Y fíjense que también aquí estamos hablando de variables representadas con siglas. Entonces aquí tenemos en el ejemplo, no hay ninguna variable de poder. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de conflicto, una que estaría en salida, dos de pelotón y una que estaría en la parte de variables de indiferencia o excluidas. No es solamente que ustedes digan variables de poder son estas y estas, también tienen que analizar. Es más, aquí se preguntarán, como en este caso, profe, ¿y si aquí no tenemos variables de poder, igual hay que hacer análisis? Sí, hay que hacer análisis y especificar por qué no hay variables de poder. Eso también es muy importante que lo tengan presente. Bueno, después de hacer esa interpretación un párrafo o por región, tenemos que hacer un análisis de un párrafo por región de variables. Posteriormente tenemos que analizar la estabilidad o inestabilidad del sistema. ¿Qué es la estabilidad del sistema? La estabilidad del sistema de variables se da cuando hay relativa proporcionalidad de las variables ubicadas en las diferentes 5 regiones. Es decir, que no se concentran, la mayoría de las variables no se concentran en una zona o región específica. En cambio, si la mayoría o el mayor número de variables que hemos analizado se concentran en una región, sí hablamos de una inestabilidad del sistema. Y normalmente esa inestabilidad se da más específicamente cuando se concentran en su mayoría en el cuadrante 2. ¿Cuál es el cuadrante 2? Las variables que son de enlace o conflicto. Por ejemplo, si yo de las 15 que he tomado o he analizado, digamos que 8 o mínimo 8 se ubican en la zona de conflicto, ahí ya tenemos inestabilidad. Lo mismo también puede ocurrir si esas 8 o 9 se ubican en poder o se ubican, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí ya estamos analizando que hay una inestabilidad del sistema de variables. Ustedes también tienen que hacer el análisis, por qué hay inestabilidad o por qué hay estabilidad de variables, y eso se haría en un párrafo. Posteriormente, ustedes también del Micmac tienen que establecer las relaciones directas entre las variables. Resulta que nosotros podemos hacer un análisis estructural analizando 3 conjuntos de relaciones: las relaciones directas, las indirectas y las indirectas potenciales. Nosotros para este caso vamos a tomar las directas porque nosotros estamos planificando un ejercicio de futuro de prospectiva estratégica planeado a 5 años. Si estuviéramos haciendo el ejercicio a 10, 15, 20 años, ya tendríamos que analizar estos otros conjuntos de relaciones. Por lo pronto lo vamos a hacer con las relaciones directas. Para esto, ustedes tienen que en Micmac ubicar un link que dice eh, gráfico directo, graph direct o gráfico total, y les va a aparecer una red de estas, ¿cierto? Direct graph. Y les va a aparecer una red de estas. Aquí están todas sus variables. Nótense ustedes que aparecen siglas y aquí aparecen unas convenciones, donde una línea punteada negra significa influencias muy débiles, donde una línea delgada negra significa influencias débiles, línea azul influencias moderadas, línea azul un poco gruesa significa influencias relativamente fuertes y línea roja influencias muy fuertes. Esta red usted la tienen que interpretar. Noten ustedes que aquí, para este ejemplo, todas las variables están involucradas y todas se relacionan de manera muy fuerte, o sea, hay influencias muy fuertes. Y fíjense ustedes que aquí hay una calificación 3. Esa calificación 3 coincide con la que ustedes calificaron las variables en Micmac. Recuerden que en la matriz Micmac el 3 significa influencia fuerte sobre las otras variables. Entonces ustedes tienen que interpretar y analizar la red. O sea, en el análisis que tienen que hacer aquí, tienen que analizar la red. ¿Por qué, por ejemplo, esta variable, digamos, innovación digital? ¿Por qué innovación digital se deja influir de oferta profesional y por qué esta a su vez eh, eh, influye con los compromisos, con la gestión tecnológica y así sucesivamente? ¿Listo? O sea, prácticamente en el párrafo que tienen que hacer de análisis, ustedes lo que van a hacer es explicar esta red de influencias de las variables. Esto ya ustedes lo traen de Micmac, así que pues obviamente recuerden, todo lo que sea Micmac se tiene que exportar a Word, ¿cierto? No Excel, a Word, ¿de acuerdo? Bien, entonces
Para dar el salto de variables estratégicas a estrategias es importante diseñar los escenarios. En un próximo video les voy a explicar la metodología de la cruz de ejes de Schwartz para que hagamos el diseño de los escenarios. Por lo pronto vamos a mirar la matriz IGO o la importancia y gobernabilidad propuesta por el doctor Francisco Mojica. ¿Qué significa la importancia? Importancia es el impacto que tiene la variable para la organización, ¿cierto? Y que la gobernabilidad es el dominio o control que ejerce la organización sobre la variable. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde vamos a analizar o a tomar esos elementos de la IGO? Entonces, las variables de la IGO son las mismas 15 que ustedes eligieron para Micmac. O sea, las mismas 15 de Micmac van a ser las mismas 15 que van a evaluar en la matriz IGO. Pero esta matriz la tenemos que hacer en Excel. ¿Listo? En Excel tenemos que hacer la matriz de importancia y gobernabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, con el listado de las mismas 15 variables que evaluaron en Micmac, ustedes tienen que calificar primero la importancia. Esta calificación la dan de 0 a 100 en cifras enteras. Pueden haber. ¿Y quién determina estas calificaciones? Ustedes mismos. Por ejemplo, digamos que un factor que eligieron sea acceso a financiación. Ejemplo. Entonces ustedes lo pueden calificar 65, 83, bueno, dependiendo del impacto que tenga la variable para la organización. Repito, importancia es el impacto que tiene la variable para la organización. Y gobernabilidad es la manera como la empresa o la organización ejerce dominio sobre la variable, que puede ser un fuerte dominio, que se califica con 5 puntos cuantitativamente, moderado 3 puntos, débil 1 punto o nulo sin puntos o 0 puntos. Este es un ejemplo de cómo hacer la matriz IGO. Esto lo pueden hacer en Excel. Aquí van sus 15 variables. Aquí va la calificación de la importancia que tiene para la organización cada variable. Y aquí está gobernabilidad, que la pueden subdividir en estas 4 columnas, donde califican si la organización ejerce fuerte dominio sobre la variable, lo califican como 5. Si ejerce un dominio moderado, califican como 3. 1 si es débil o 0 si es nulo. Y tienen que calcular este promedio, o sea, una media de importancia y una media aritmética de gobernabilidad. Para eso, Excel tiene una función que es más promedio o la función promedio, donde ustedes pueden parametrizar estos cálculos. Después de calificar esa matriz, ustedes tienen que graficar esa calificación y la grafican en forma de gráfico tipo dispersión, donde ustedes van a encontrar que van a haber 4 regiones, ¿cierto? Ahorita les voy a decir brevemente cómo tenemos que señalizarlas. La primera región es la del cuadrante superior izquierdo, que es la región de retos. ¿Qué significa retos? Aquellas variables que tienen alta importancia y baja gobernabilidad. Esos son retos. Importancia va en el eje Y, gobernabilidad en el eje X, para que todos ustedes lo tengan presentes al momento de configurar el gráfico en Excel. Tenemos la región del cuadrante superior derecho, que son las acciones inmediatas, y esas que son aquellas que tienen alta importancia y alta gobernabilidad, están en el cuadrante superior derecho. Tenemos las acciones menos urgentes. ¿Cuáles son estas? Aquellas que tienen alta gobernabilidad y baja importancia, ¿cierto? Cuadrante inferior derecho. Y el cuadrante inferior izquierdo son las acciones innecesarias, es decir, aquellas que tienen baja importancia y baja gobernabilidad. ¿Listo? Entonces, este es el esquema del gráfico que ustedes tienen que hacer en Excel. Es decir, después de calificar la matriz así tal y conforme está, ustedes tienen que graficar en formato diagrama de dispersión en Excel, donde importancia, repito, tiene que ir en el eje Y gobernabilidad en X. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo trazamos esta división de los 4 cuadrantes? Recuerden que aquí ustedes calificaron la media de importancia y la media de gobernabilidad. Entonces, la media de importancia, ustedes la grafican, ubican el punto donde les dé ese promedio y trazan una línea horizontal a través de autoformas de Excel. Y también en donde esté la media de gobernabilidad trazan una línea vertical. Ahí donde se ubique esa media, trazan una línea vertical y ahí les va a dar sus 4 cuadrantes. Es decir, aquí están los retos, aquí están las acciones inmediatas, aquí están las acciones
menos urgentes y aquí las acciones innecesarias. En un próximo video explicaré matriz poder interés de actores y escenarios.